Un placer realmente, un placer realmente volver a encontrarnos. Yo honestamente les digo, soy docente hace 15 años en la Universidad Católica, preferentemente, pero he estado también colaborando en otras universidades y pocas veces he tenido la oportunidad de desarrollar un programa como este dedicado básicamente a la formación democrática, ¿verdad? Y me da la idea de insistir con este tipo de programas y poder ampliar y poder seguir insistiendo en esta temática, ¿verdad? Creo que, como dije en las primeras clases, es un momento central para la democracia en el Paraguay, pero a nivel incluso regional y mundial, seguir discutiendo la democracia, seguir conversando sobre los aspectos principales que hacen a la política. Fíjense ahora el grave problema diplomático generado por Milei, principalmente a partir de unas declaraciones muy desafortunadas que han puesto en un entredicho serio a la Argentina con España. Por primera vez en la historia, España manda llamar a su embajador y no es la primera vez. En 5 o 6 meses de gobierno ya Milei ha generado unos enfrentamientos diplomáticos muy severos con otros estados de la región también, ¿verdad? Entonces, es un momento particular de la política, es un momento particular de la democracia y por eso creo que el tema de hoy, ética y política, es un tema más urgente que nunca, ¿verdad? Pareciera ser, y aquellos que en algún momento más de jóvenes, nos involucramos en la política, eh, hay como un discurso muy fuerte que plantea el tema que la ética parece que no tiene cabida en la política. Parece que está instalado que si querés ser un político con éxito, un político que pueda tener realmente protagonismo, tenés que dejar los principios y la ética de lado. Y creo que en este momento es más importante que nunca reivindicar los principios de la práctica política, la ética como base fundante de la política. Y vamos a ver que esto no es solamente un deseo mío, sino que está fundado en argumentos claros que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento político y actualmente, sobre todo, con referentes como Adela Cortina, filósofa española, que ponen de manifiesto esto que estoy diciendo, ¿verdad? La necesidad de revisar los valores y los principios éticos de la práctica política frente a un pragmatismo que pareciera ser más efectivo. O sea, no importa el cómo, no importan los medios, lo importante es llegar. Recuerdo cuando discutía yo con colegas, con amigos, respecto a la figura de Santiago Peña. Santiago Peña es una persona de mi generación, con el cual eventualmente compartíamos espacios similares, ¿verdad? Espacios, nunca fue mi amigo, no he compartido amistad con él, pero sí he compartido espacios de relacionamiento y por lo tanto, en muchos casos tenemos amigos en común. Y justamente este era uno de los temas de discusión y de divergencia mía con varios amigos. Esta idea que ellos resaltaban y resaltan
que lo importante es llegar. Lo importante en política, vos tenés que llegar, no importa cómo. Total, desde el poder vas realmente a realizar tus intenciones y los deseos que tenés y los proyectos. Bueno, no importa el cómo, no importa incluso con quién llegues, lo importante es llegar. Frente a esa lógica, si se quiere, pragmática, que diría yo privilegia el poder o el acceso al poder por encima de los instrumentos, de los caminos, de las herramientas para llegar al poder, frente a eso se instala o se posiciona una corriente donde la ética, o por lo menos la preocupación por aspectos que hacen a la ética, tienen influencia. Y ahí yo creo que en el accionar político es tan importante con quién compartís el camino como los objetivos que tenés trazado en ese camino político. Las alianzas que uno puede hacer políticamente definen la conducta ética de una persona. Y por lo tanto, esas alianzas, esas asociaciones que uno hace para llegar a, dicen mucho de lo que uno representa o de lo que para uno representan los principios y los valores. Y eso hoy en día, en tiempos donde parece que da lo mismo ser de un partido o de otro, hay un micrófono abierto, no sé si pueden cerrar un ratito, donde parece que da lo mismo ser de izquierda que de derecha, o ser liberal o socialista, o da lo mismo ser corrupto o no. Yo creo que es importante en estos momentos de crisis de la política, justamente para aquel que quiera hacer política, reivindicar estos principios. Lo cual no significa que uno tenga que hacer política desde el plano utópico o desde el plano ideal, desde un plano fantasioso. Hola Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El hecho de que uno reivindique la ética o los principios y valores en la práctica política no significa que uno tenga que renunciar a aspirar al poder. La aspiración legítima en política es el poder. No hay político que pueda, digamos, aspirar a generar cambios, reformas trascendentales en la vida política, si no es a través del poder. Por lo tanto, todo aquel que piensa hacer política sin buscar el poder está equivocado. El poder es la llave para hacer efectivos los sueños, los proyectos, las iniciativas, las ideas que un político pueda tener. Pero la base ética es el fundamento para la acción política. Y por eso hoy le dije a Silvia que me gustaría tocar este tema de ética y política y ver cómo se ha desarrollado en la historia del pensamiento y sobre todo cuáles son los argumentos de distintos referentes en relación a la ética y la política. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna opinión? A ver, ahí le veo a Carolina, también presente siempre. Nancy también. Eh, y les digo más, porque acá veo a varios que
incluso fueron candidatos en elecciones pasadas, candidatas también, ¿verdad? Yo creo que para las mujeres hacer política es doblemente complicado, así que de paso reconozco eh, el valor de aquellas que se animan a emprender una candidatura en un partido tradicional. Siempre es más difícil en los partidos tradicionales hacerlo, ¿verdad? Desde la cuestión del financiamiento político hasta otro tipo de cuestiones que hacen a una candidatura, ¿verdad? Eh, a ver un poquito, dice, dice Miguel, hola Miguel, lo ético es también parte de la narrativa del poder. ¿En qué sentido lo decís, Miguel? No sé si podés ampliar un poquito. No sé si estás ahí. Bueno, no sé, seguramente después. Ah, no puedo aún abrir mi micrófono. Ok, ok, Miguel, gracias. Bueno, después ampliás cuando vos puedas. Profesor, Silvia, perdón, sí, ahí está Miguel, me parece. Ah, no. Sí, sí, no, profe. no sé si podés proyectar. Proyectamos nuestro video, No el video, lo que te pasé hoy, la la clase, presentación. Sí, nuestra clase. Ok, sí, la que te pasé hace un rato. ok. Bueno, vamos a ir viendo cómo, si podés poner en la presentación 31, por favor, Silvia. A ver. Vamos a ir viendo cómo eh, la idea de la ética ha formado parte eh, casi de una manera indivisible de la idea de la política. Esto se daba ya, como vimos en clases anteriores, en la Grecia antigua, con Platón, con Aristóteles, con el mismo Sócrates. Eh, y eso tiene posteriormente su desarrollo, pasando por las ideas de Maquiavelo, más adelante ya que habíamos visto, donde Maquiavelo, en nombre de ese pragmatismo, del realismo político, él habla de esa separación. Ahí estamos, ahí estamos. Maquiavelo plantea justamente esa separación entre ética, política, religión y política, y es de alguna manera un aporte fundamental para el desarrollo de la ciencia política como disciplina autónoma, y sobre todo como esa reflexión de los procesos políticos, de las relaciones de poder de manera autónoma de la religión sobre todas las cosas. Eh, esas bases del pensamiento antiguo, de la Grecia antigua, podemos adelantar, Silvia, al 31, si podés. Esas ideas de la Grecia antigua, como les decía, son la base del pensamiento que se fue construyendo después, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría citar en este momento algunas, ahí está, me gustaría citar algunos referentes y algunas ideas de estos referentes intelectuales respecto de esta relación entre ética y política y sobre todo eh, qué era lo relevante para cada uno de estos intelectuales respecto de esta relación entre ética y política. Y vamos a notar cómo la ética se plantea respecto de la política
permanentemente como una especie de deber ser, o sea, de lo que la política debería de. Entonces, en John Rawls, en su clásica obra Teoría de la Justicia, vemos ya el énfasis que hace John Rawls a la idea de la igualdad de oportunidades. O sea, para John Rawls, una posición ética en la política es garantizar la igualdad de oportunidades desde o a partir de lo que él llamó el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia era una manera de asegurar imparcialidad en la toma de decisiones sobre principios de justicia. Es un instrumento filosófico para asegurar que los principios de justicia se elijan de manera imparcial y equitativa. Incluso Rawls afirmaba que la desigualdad solo se acepta en caso que beneficie a los menos aventajados. Entonces acá vemos cómo en el caso del pensamiento de John Rawls, un clásico del pensamiento político universal, esta idea, esta preocupación de Rawls respecto de la ética está en el hecho de asegurar la imparcialidad en la toma de decisiones. A partir de esta figura que él creó y que dio en llamar velo de la ignorancia. Rawls aboga por un liberalismo igualitario. O sea, desde el pensamiento de Rawls, el énfasis respecto de la ética está en garantizar, como les dije, la igualdad de oportunidades. Y aceptar la desigualdad solo si beneficia a los menos aventajados. Perdón, profe, este es el de la ética de la responsabilidad. No, es más abajo, mucho más Más adelante, abajo. el slide 31. Ahí está. Ahí estamos, ahí Claro, estamos, ahí ahí está. estamos, Ahí está. ahí estamos. Sí, porque es salta, sí. Gracias, Silvia. Disculpame que te cargue con este tema, No, vos sabés que pero es lo no que... sé por qué el PowerPoint me salta. No No te sé. preocupes, no te preocupes, pero Por creo eso que ahí se lo ve estoy bien. Y chequeando. creo Sí. que todos estén viendo bien. Sí. Bueno, entonces le decía, lo que me interesa es mostrarle referentes intelectuales que se han ocupado de esta relación entre ética y política y poder rescatar de cada uno de ellos el énfasis puesto en cada en cada uno de estos temas. Podemos bajar, Silvia, al siguiente. En Habermas, Jürgen Habermas desarrolla la ética del discurso. Él postula que las normas son válidas si todos los afectados por estas normas pueden aceptar los resultados de un diálogo racional. Entonces acá, en el caso de Habermas pone el énfasis en la deliberación, en el hecho que la legitimidad política es el resultado de la participación y el consenso alcanzado a través del diálogo. Entonces, si para Rawls la ética estaba puesta en la igualdad de oportunidades, en Habermas la ética está puesta en la participación y el consenso alcanzado a través del diálogo. O sea, que los actores políticos garanticen la participación y el consenso que puede alcanzarse solamente a través del diálogo. De ahí la idea de Habermas de la democracia deliberativa, la importancia de la deliberación en democracia, a lo que Habermas le llamó la ética del discurso. Solamente para Habermas son válidas aquellas normas donde todos los afectados puedan conocerla previamente y aceptarla y que sea el resultado de un diálogo racional. Seguimos, Silvia.
Si quieren interrumpir, por favor, les pido, interrumpan directamente porque yo no les veo no les veo mientras hago la exposición. Amartya Sen es otro de los referentes que han trabajado en profundidad estos temas. Sen es conocido por su trabajo en la teoría de las capacidades. Acá tenemos otro enfoque. Fíjense, tenemos otro enfoque ya que amplía las posiciones de Rawls y de Habermas. En el caso de Sen, Sen argumenta que las capacidades y las libertades que las personas tienen para llevar a cabo sus vidas son fundamentales para poder evaluar el desarrollo y la justicia. Las reflexiones de Amartya Sen influyeron en el desarrollo de indicadores alternativos al PBI para medir el desarrollo, como es el índice de desarrollo humano. Aboga por políticas que eliminen las barreras a las capacidades humanas. Entonces, lo que dice Sen es el desarrollo es importante, pero es fundamental mirar las condiciones de las personas para ese desarrollo. Es fundamental mirar las capacidades y las libertades que con que las personas cuentan para llevar a cabo sus vidas, para evaluar incluso los famosos indicadores de meritocracia. Es fundamental saber el origen de las personas, cuáles fueron sus condiciones de desarrollo. Fíjense lo interesante de esto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo esperar el desarrollo de una persona que nació en un contexto de un barrio privilegiado, de una capital en Asunción, en una familia de clase media alta, que el camino que le espera o que tiene que hacer un niño que por ahí nació en un barrio carenciado, en medio de una familia con restricciones en materia de recursos, que no le permite terminar el colegio o iniciar la educación universitaria. Las condiciones, las capacidades de desarrollo en uno y otro caso van a ser absolutamente distintas. Eso es lo que plantea Amartya Sen desde su perspectiva ética respecto de la política. Podemos bajar, Silvia. Michael Sandel es otro de estos referentes que me pareció importante presentarles en clase. Sandel es conocido por su crítica al liberalismo y su defensa del comunitarismo. Podemos bajar uno más. Sandel argumenta que la justicia no puede ser entendida solo en términos de derechos individuales, de ahí su crítica al liberalismo, sino que debe considerar la comunidad y los bienes comunes. En obras de Sandel como Lo que el dinero no puede comprar, explora los límites morales del mercado y defiende una política que valore los bienes sociales y morales por encima del mercado. Acá tenemos, si se dan cuenta, vamos ampliando los enfoques, ¿verdad? Empezamos con el enfoque de Rawls en relación a lo que era la igualdad de oportunidades. Seguimos con Habermas, lo que tenía que ver con la ética del discurso, la importancia de la deliberación para la toma de decisiones. Posteriormente, Amartya Sen, que hace un llamado a la atención a las capacidades y las condiciones de desarrollo de las personas. Y ahora Sandel, que nos habla de una perspectiva crítica respecto a los derechos individuales y que se debería considerar la comunidad y los bienes comunes. Una crítica al mercado,
básicamente, y por supuesto al capitalismo como sistema dominante. Alasdair MacIntyre es otro de estos pensadores. MacIntyre sigue con vida, tiene 95 años. MacIntyre critica la fragmentación moral de la modernidad y aboga por una ética basada en las virtudes y las prácticas comunitarias. La política que propone MacIntyre está centrada en las comunidades pequeñas y en la práctica de las virtudes, rechazando la burocracia y el individualismo excesivo de las sociedades modernas. Acá también hay una perspectiva crítica respecto a entender la política solo desde una perspectiva excesivamente individualista, ¿verdad? Que es propia un poco de estas sociedades en las que estamos inmersos, ¿verdad? Estas sociedades, como decía Zygmunt Bauman, estas sociedades líquidas, ¿verdad? Que además, y esto vamos a ver más adelante, a partir de las críticas que hacen Howelbeck, el francés Howelbeck, o el propio Byung-Chul Han, que refieren a esa característica de nuestras sociedades modernas del excesivo individualismo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Para mí Quiero todo muy escuchar, claro hasta ahora, muy claro. pero sí Pero es lo que sí estamos viendo. ¿Les interesa? está muy claro y se va también relacionando con el artículo que nos recomendó para leer. Está haciendo Exacto. un preámbulo al artículo realmente. Eso, esa es la idea. Exacto, gracias. Bueno, seguimos. Judith Butler. Judith Butler acá nos presenta otro enfoque nuevamente. Fíjense que esto es interesante, ¿verdad? Butler es una conocida feminista, es conocida por su teoría de la performatividad de género y su crítica a las normas sociales que limitan la libertad individual. Acá llevamos una perspectiva todavía más crítica, ¿verdad? Con las normas sociales a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Butler explora cómo las normas de género y sexualidad afectan la ética y la política. Y ella plantea un argumento que es absolutamente, ¿cómo le puedo decir? Crítico y complejo y conflictivo, sin duda, ¿verdad? Directivo, Pero los jueces, creo que hay un micrófono abierto. los jueces. No sé si pueden cerrar los micrófonos, porfa, para que no haga eco. Entonces, Judith Butler lo que dice es que nacer hombre o mujer no determina el comportamiento. En cambio, las personas aprenden a comportarse de manera específica para encajar en la sociedad. Yo estoy presentando distintas perspectivas. Judith Butler es hoy en día una intelectual citada y de mucho renombre a nivel mundial, ¿verdad? Por supuesto que lo que plantea genera adeptos y genera también toda una corriente contraria a esto que plantea ella. Solamente estoy presentando cómo la perspectiva ética va variando el enfoque según cada uno de los referentes. Para Judith Butler promueve políticas de reconocimiento y derechos para las minorías sexuales y de género y aboga por un enfoque que desestabilice las categorías rígidas y fomente la diversidad. Esto también es muy interesante. En el desarrollo de los últimos 50 años, hemos visto el avance y la transición, digamos, de distintas corrientes de preocupaciones respecto a la democracia. Hacia el final de los regímenes dictatoriales, lógicamente la preocupación estaba puesta en la reivindicación de los derechos humanos, la recuperación de las libertades,
una vez que fue avanzando eso, los estados en América Latina y las sociedades se fueron planteando el desafío de reformar sus constituciones para adecuarlas a los nuevos tiempos de la democracia. Se fueron creando nuevas instituciones. Posteriormente el debate pasó por la calidad de la democracia. Ya estábamos en democracia, pero esa democracia era imperfecta y hacía aguas por todos lados. Entonces se empezó a hablar de la calidad de la democracia. Y ahí conceptos como el de Habermas respecto al diálogo democrático, a la deliberación, con preocupaciones como la de Rawls respecto a la igualdad de oportunidades, empezaron a hacerse vigentes. Y de un tiempo a esta parte, quizás de unos 20 o 25 años hacia acá, hay nuevas preocupaciones, nuevas entre comillas, digamos. Lógicamente, el cambio climático, las políticas de género, el feminismo y otras reivindicaciones se van convirtiendo en las reivindicaciones de este último tiempo, digamos. Entonces, es ahí donde Judith Butler se inserta, en estos últimos, quizás 30 años o 25 años, donde hay un énfasis en la agenda pública respecto de las reivindicaciones en relación a las políticas de género, en relación al cambio climático y otros. Seguimos, Silvia, porfa. Judith Butler, Zizek. Bueno, Zizek es otro de estos intelectuales críticos, digamos. Zizek no lo oculta desde una perspectiva marxista. Él critica las ideologías que perpetúan la injusticia social y explora cómo los sistemas de poder influyen en la moralidad. Zizek sostiene que el verdadero cambio político requiere una transformación radical de las estructuras sociales y económicas. Es crítico del capitalismo global y aboga por alternativas radicales. Acá tenemos ya, como pueden ver, un enfoque de ruptura. Este no es, el de Zizek no es no es un enfoque políticamente correcto, ni es un enfoque que quiera transformar la democracia de manera progresiva, que apele al diálogo. No, no, este es un cambio radical. O sea, hay ¿Qué una tal, profe? crítica. ¿Perdón? ¿Qué tal, profe? Discúlpame que te interrumpa. Sí, adelante. Comparto, en parte comparto bastante la opinión dada por el filósofo, porque soy del pensamiento de que la sociedad, o sea, la clase política, representa el nivel social en el que estamos. O sea, yo siempre digo que el espejo de la sociedad es la clase política. Y si hoy vemos políticos con falta de ética o con falta de acción política ética, es porque Sí, eso es lo que la sociedad está produciendo. sí, Tenemos señor. que, el artículo que hablaba la filósofa, Sí, hablaba de la educación y demás, ¿verdad? Y yo creo que va de la mano. O sea, si hoy vemos políticos en ese nivel, o a ese nivel que llegan a ese nivel de poder, de influencia política, es porque la sociedad es el fiel reflejo, es nuestro espejo, ¿verdad? Entonces, sí, no está señor. muy tampoco la Así realidad de mismo. lo que pasa. Así mismo, Raúl. Plenamente de acuerdo. Gracias, Eh, profesor. Plenamente de acuerdo. Y es preocupante, según lo que el mismo Raúl está diciendo. Yo me acuerdo, fíjense ustedes, yo me acuerdo hace, qué sé yo, 20 años atrás nomás, ¿verdad? Yo tenía 20 años, 25 años, ya era un tipo grande, ¿verdad? Y yo me acuerdo que habían políticos, a mí siempre me gustó la política, siempre me gustó estar conectado, estudiar la política, todo. Y yo me acuerdo que habían políticos que estaban en el Congreso, que yo veía, yo decía, me gustaría ser como él, intelectualmente hablando, digo, ¿verdad? Y en términos políticos. Eran como, eran como modelos a los cuales uno podía aspirar, ¿verdad?
Muchos de ellos estaban en el Partido Liberal, ¿verdad? Y puedo hacer una lista, pero larga, ¿verdad? Intelectuales que eran respetados, no eran esas personas cachiain que no se les respetaba ni en su barrio. Eran tipos de fuste, personas respetadas, que podían ser más simpáticas o menos simpáticas, ¿verdad? Podían ser más argeles o no, qué sé yo, pero nadie hablaba de Evelio Fernández Arévalo en términos de que se robó en tal lugar o tal otro. Nadie decía, más atrás y en el Partido Colorado, que Gualdino Ramón Lovera era un tipo que no sabía, que no conocía la Constitución o no conocía el Estado de Derecho, ¿verdad? Nadie, en fin, no quiero entrar a dar nombres porque me puedo olvidar de mucha gente, pero digo nomás, habían modelos políticos a los cuales nosotros los jóvenes que estábamos en la facultad, que estábamos terminando el colegio y nos interesaba la política, le mirábamos y decíamos, gran siete, ¿cómo quiero ser como él? ¿Verdad? Capaz que a ustedes les pasó lo mismo, ¿verdad? Me imagino que le habrá pasado lo mismo, porque yo creo que todos los que estamos acá somos simpatizantes de la política de siempre, ¿verdad? En la constituyente del 92, tomen ustedes el listado de constituyentes, ¿verdad? No, por supuesto no son todos, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que hay una larga lista ahí de gente respetable, ¿verdad? Un poco nomás sobre lo que está diciendo Raúl, ¿verdad? O sea, la gente que llegaba antes a los espacios de poder era gente que generaba respeto, era gente que había hecho una trayectoria política y militante ciudadana que le daba, ¿cómo les puedo decir? Le daba, no encuentro el concepto, le daba los méritos para llegar. Nadie llegaba por accidente, o eran muy pocos los improvisados que llegaban. Seguro que habían también, ¿verdad? Pero eran los menos. Y el que era improvisado medio pasaba vergüenza luego frente a otros tipos que estaban muy preparados. Hoy en día esa dinámica cambió, se invirtió. Adelante, por favor. Profe, quería nomás opinar al respecto, según mi óptica. Sí, ¿me puedes decir tu nombre? Pues no te veo, lastimosa. Nilda soy. Hola, Nilda, ¿qué tal? Sí. Eh, no sé si me ve ahí. A ver, ahora sí te veo. Ahí te veo, Ahora. claro. Yo también soy de esa época, ¿verdad? Y a mí me parece que la gente de antes que se postulaba para, como candidato al Congreso, eran gente leída, eran gente entendida, porque es como que se respetaba el cargo, lo que significaba ser parlamentario, porque hacer leyes, bueno, puede ir un improvisado. Y en este momento es como que se ocupa lugar nomás para, no sé, para tener poder, vamos a decir en forma más elegante. Y no se mira cuál es el fin del parlamentario. Yo creo que por eso en nuestro parlamento antes había gente más respetable y más leída, porque no cualquiera podía ir a hacer, hacer leyes o dictaminar un proyecto de ley y mucho menos redactar. Y si vamos a irnos al tema de la Constitución Nacional y la larga lista en la que habló, eh, eh, cuando uno mira y ve esos nombres y dicen, que pucha, estos tipos son leídos y saben de lo que se está hablando y saben lo que significa cada palabra de lo que se puso en esa constitución, que finalmente yo creo que es la protección que tenemos ahora en contra de esta mediocridad que tenemos con respecto a los políticos y a los que están en el Parlamento. Y voy a extenderme un poco, a mí me asusta
cuando redactan, por ejemplo, la ley para el tema de la seguridad pública, del tema de los policías que se aprobó hace poco, y desde el ministro del Interior dice que hay inconstitucionalidades. Y dice, no, vamos a aprobar nomás y después vamos a cambiar. Claro. Es terrible, no sé, es catastrófico para mí. Catastrófico, esa es la palabra. Catastrófica es la situación en términos de presente y de futuro, Nilda. Catastrófica es la palabra. Discúlpeme que pueda sonar dramático, pero yo siento también así. Creo que es catastrófica la situación. Ángela, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Yo creo que es una crisis enorme de valores y que no solamente sucede en el mundo de la política, cada vez eh, tan fuerte es la crisis que se da valor al pilito, al vivo, al oportunista, al que sabe sacar provecho en su momento de suerte. Es decir, hoy por hoy ya no es un prestigio, es decir, como era visto antes, un mínimo grado de intelectualidad. Hoy, miremos la televisión, lo que consume la masa, por ejemplo. Antes había Es programas cierto. de consulta o de juegos de intelectuales o de conocimiento o por lo menos de cultura general. Ahora es un baile de una vergüenza. Es decir, hay cuestiones que hay una distorsión muy grande con respecto a todo. Entonces, yo creo que es una enorme crisis de valores lo que está sucediendo. Pero no es Seguro, solamente a nivel país, sino a nivel mundial, seguro, donde el que tiene recursos económicos puede dar la vuelta hasta el reloj. Entonces, seguro. eso es muy grave. Seguro, gracias Ángela. Ángela y Miguel acaba de hacer un comentario tan lastimosamente no interviene con audio, che, a mí me gustaría escucharle, pero ahí pone la sociedad del espectáculo. En realidad es la civilización del espectáculo que Vargas Llosa, por ejemplo, habla de eso, en la La civilización del sociedad del espectáculo. espectáculo, sí, Sartori creo que habla también del homo videns, o sea, hay como ahí una, un tema con esta cuestión del show y de cómo, es cierto, o sea, bueno, lo decía Raúl, ¿verdad? Nuestros representantes no son extraterrestres, o sea, somos nosotros, aunque nos cueste ver y Lo aunque... triste es que como la palabra lo dice, nos representan. Como la palabra lo dice, nos representan. Así mismo. Exacto, exacto. Entonces, quizás antes, en el sistema anterior, era menos democrático, porque los que representaban a los partidos no provenían del voto popular, sino muchas veces eran electos por las claques partidarias, ¿verdad? Ustedes saben eso, o sea, antes, o sea, el voto interno partidario se incorpora con la Constitución del 92 y se empieza a hablar de lo que es la democracia interna en los partidos y se empieza a masificar el voto en los partidos. Antes, las direcciones partidarias eran las que seleccionaban a dedo quiénes iban a ser los candidatos, ¿verdad? Y bueno, ahí hay un dilema, ¿verdad? Porque eso efectivamente es menos democrático, pero pareciera ser, si uno lo mira, si uno da un golpe de vista, pareciera ser que de esa manera los partidos se aseguraban de tener un mejor nivel de representación, ¿verdad? Pero esto es discutible y es para discutir y es polémico. O sea, no es una verdad absoluta la que estoy diciendo, ni mucho menos. Además, ¿quién plantearía hoy retroceder con el tema del voto interno en los partidos? Nadie va a plantear eso porque es políticamente totalmente incorrecto, ¿verdad? Decir, volver al esquema anterior, ¿verdad? Además, ¿quién nos No sé, asegura que profe, no las sé si fórmulas... incorrecto o no conveniente. No sé si Sí, está incorrecto, bien, no conveniente, diría yo. está bien, digamos. Y popularmente no hace tampoco muy aceptado, ¿verdad? No hace bien visto. Eh, pero en fin, son los dilemas que estamos viviendo. Yo esto solamente te mencionaba al renglón seguido de lo que planteaba Raúl, ¿verdad? Que planteaba un poco esta idea de la representación y del nivel y de quienes llegan, ¿verdad? Y de quienes llegan. Pero me interesa lo que dice Ángela. Ella dice,
no es solamente un fenómeno político y es importante que lo veamos de esa manera, porque o si no, parece que solamente los políticos son los malos, que solamente los partidos políticos son casi sucios, ¿verdad? Y son como accidentes en una sociedad casi perfecta. Y eso no es así, al contrario. O sea, lo que vemos en la política es una réplica de lo que vemos en el ámbito empresarial, en el ámbito gremial, en el ámbito del periodismo también, ¿verdad? Yo, fíjense ustedes, por una investigación que estoy haciendo sobre una cuestión política, me fui al archivo, a la Biblioteca Nacional, a revisar periódicos entre el 88 y el 92. Me interesaba ver ese momento de fin de la dictadura y comienzo de la transición, ¿verdad? Había un periódico, bueno, ustedes sabrán, el diario Hoy en esa época, ¿verdad? Tenía unos columnistas de periodistas que eran un lujo, o sea, eran realmente gente con otra formación, ¿verdad? Y hoy en día yo les invito a ustedes a que compren los periódicos y les voy a pedir que me citen 3 o 4 buenos artículos que hayan leído en los periódicos. Bueno, vamos a ver si pueden encontrar. O sea, esa debacle de la que hablamos se da también en otros órdenes y en otros ámbitos. Solamente para mencionar un poquito esto que estamos diciendo, que no es solamente una cuestión de la política. Bueno, vamos a pasar de Zizek. Acá me interesó esta referencia de Iris Marion Young. Yo tengo que ser sincero, no la conozco, pero me pareció interesante su perspectiva. Porque acá ya plantea otro enfoque, ¿verdad? Es conocida por su trabajo en justicia social y diversidad. Ella argumenta que la justicia debe abordar la opresión y la dominación, no solo la distribución de recursos. Defiende una democracia inclusiva que reconozca y valore la diversidad de experiencias y perspectivas, promoviendo políticas que enfrenten la marginalización y la exclusión social. Entonces, desde la perspectiva de una intelectual como Iris Marion Young, ella piensa la ética desde el compromiso con los marginados y con los excluidos socialmente. La política, ella defiende desde una perspectiva ética una democracia inclusiva, que reconozca la diversidad, que reconozca los fenómenos y que pueda promover políticas para combatir la exclusión social y la marginalización. Y ahora vamos a entrar a la última parte de mi exposición, que es la que más me interesa, que tiene que ver con Adela Cortina. Adela Cortina es hoy quizás la referencia de habla hispana más importante en materia ética. Y una de las principales referentes mundiales del pensamiento en torno a la perspectiva ética y la política. Y Adela Cortina desarrolla un concepto que es el de la ética cívica, que creo que es fundamental para trabajar en nuestras universidades, para trabajar en nuestros centros de pensamiento, en nuestros colegios, en nuestras escuelas. La ética cívica, dice Adela Cortina, es un marco ético diseñado para guiar la convivencia en sociedades pluralistas y democráticas. Adela Cortina reconoce que son sociedades complejas las que estamos viviendo. Ella no dice que es fácil, ¿verdad? Al contrario, sociedades pluralistas y democráticas. ¿Qué nos da a pensar esto cuando hablamos de sociedades pluralistas? ¿Qué nos lleva a pensar este concepto de pluralismo? A ver. Y que lleva inmerso a la complejidad. Por eso mismo. A ver. ¿Quién puede opinar un poquito? Referente a la diversidad de sectores,
que tiene que estar representada por todos sus sectores, minorías y no. Sí, gracias Ángela. Hay un micrófono que está haciendo un eco impresionante. A ver, Dayana, creo que quería hablar también. No, casi lo mismo como dijo, no sé quién habló recién, Ángela, sobre las diferentes opiniones, ideas, ideologías. exacto, exacto. La diversidad, ¿verdad? Nuestra Constitución incorpora el concepto de pluralismo. Eso no es un detalle accidental. Fíjense la mirada progresista en términos de derechos, digo, de nuestros constituyentes del 92 para incluir un concepto como el de pluralismo dentro de la Constitución Nacional. O sea, le da un término, le da un grado constitucional al concepto de pluralismo. A ver, ¿quién más se anima a opinar? A ver, no sé quién está por ahí. Claudia Sanabria. Claudia, ¿estás por ahí? No hay respuesta equivocada. Todas las opiniones son valiosas. Participen, que es muy A ver, importante para, a ver. no sean tímidos, estamos entre amigos, Entre amigos, lógico, ¿verdad? lógico. Bueno, a ver. Entonces, esta idea de la ética cívica como un marco orientador para sociedades complejas como las que vivimos, ¿verdad? La ética cívica enfatiza en la promoción de valores y principios compartidos que permitan una coexistencia pacífica y justa entre individuos con diferentes creencias, culturas y estilos de vida. Es casi como como unos acuerdos mínimos, digamos. O sea, ella reconoce que son sociedades complejas porque justamente son plurales. Hay intereses diversos, hay intereses incluso contrapuestos, pero dice Adela Cortina, tiene que haber un acuerdo mínimo sobre aquellos valores y principios que compartimos. No puede ser que no existan principios generales sobre los cuales podamos compartir como sociedad y que puedan permitir una coexistencia pacífica y justa entre los miembros de la sociedad, que ya dijimos, tienen diferentes creencias, culturas y estilos de vida. Pero no luchar por una coexistencia pacífica significaría como especie humana retroceder a los tiempos iniciales, digamos, donde la gente se mataba por tener puntos de vista distintos o por pelear por recursos. Justamente el diálogo, ya voy con Claudia, justamente el diálogo y la posibilidad de establecer acuerdos es lo que nos permite como especie humana avanzar, ¿verdad? Y tener un grado de desarrollo superior al de otras especies. Claudia dice, pero en estos momentos de la sociedad no se busca una existencia pacífica donde todos convivan. En este momento se busca imponer ideas y demostrar poder mediante la imposición de leyes, proyectos, ideas, movimientos políticos, etc. Imagínense por lo que opina Claudia. Le acabo de dar la palabra y miren la tesis que nos tiró por mensaje. Un espectáculo. Ojalá puedan participar a viva voz. Es fantástico lo que dice Claudia. Miguel dice, sería bueno un ejercicio práctico al terminar la clase. Si pueden decir un político actual paraguayo que te representa y es verdaderamente representativo al pueblo, nuestro gobierno o representativo al poder de turno. Bueno,
Acá está. Vamos a entrar en ese tema. Miguel es muy hábil y me gana con los temas, pues ya me está adelantando un tema que yo quiero plantear. Justamente sobre la perspectiva ética respecto de la política. Eh, la ética cívica de Adela Cortina puede ser un instrumento de formación política, debe ser un instrumento, una guía para sociedades como las que hoy estamos, en las que hoy estamos inmersos. Profesor, yo tengo un comentario. Adelante, por favor. Ah, sí, había levantado la mano, Ángela. Adelante. Yo creo que a lo largo de la historia siempre convivieron creencias, culturas y estilos de vida distintos a lo largo de la historia del mundo occidental. Sí. Yo creo que el desafío hoy es la construcción de esos valores y principios compartidos. Eso es lo que nos confronta, nos enfrenta. ¿Es la que dijiste? La construcción de esos valores y principios compartidos. Eso es lo que carecemos. Porque yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre convivieron creencias, culturas y estilos de vida distintos cuando los valores y los principios eran compartidos. Convivieron pacíficamente a pesar de las diferentes culturas, estilos de vida y creencias. Sí, Profe, yo veo, no sé si alguien más quiere ¿qué tal, hablar. profe? Adelante, por favor. Continuando un poco con la misma línea que se está debatiendo, profe, yo creo que acá cuando incluimos a la ética dentro de la política, creo que deberíamos analizar dos puntos, ¿verdad? El político que usa la ética para el bien, para practicar el bien común, o sea, sus acciones apuntan al bien común. Y por el otro está el político que entra a la arena política para satisfacer necesidades particulares o de un grupo, de un sector, básicamente. Entonces yo creo que ahí es donde se refleja esto de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? El político que entra en la arena política para satisfacer el bien común y el político que entra a la política y la utiliza para satisfacer necesidades personales o necesidades de un grupo en particular. Yo Exacto. básicamente siempre hago ese análisis porque respondiendo un poco a lo que Miguel puso en el grupo, hoy en día pocos me podrían representar directamente, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Pero al final no representa a la generalidad, ¿verdad? Pero interesante el tema, profe. Muchas gracias, Raúl. Muy, muy interesante tus intervenciones, como las de todo hasta ahora. Para mí ahí hay una contradicción muy evidente. Se ha puesto de moda, lastimosamente, que gente que entra a la política a los 3 o 4 años termina millonaria o multimillonaria. Ahí hay una contradicción. Si decimos que la política es servicio, si decimos que la política está orientada al bien común, ¿verdad? No es posible que una persona que entre a la política, ocupar un cargo político, acrecente su patrimonio 3 o 4 veces en 4 o 5 años como pasa en este país. Es impresionante. Uno va a ciertas ciudades del interior del país y de repente aparecen mansiones. Y en muchos casos esa mansión es de un juez o de un fiscal o de un político o del gobernador. Y no estamos diciendo que el político tiene que ser el reflejo del ciudadano común. No estamos diciendo que el político tiene que servir, tiene que entrar a buscar el bien común y actuar con ética y con decencia en la política. No estamos diciendo que nuestros modelos de mediados de los 80 eran políticos, eran personas intelectuales con un pasar económico medio, con digamos, un buen pasar económico, pero que no le sobraba. Yo ahí veo una contradicción absoluta.
Si yo veo un político que entró a la política y a los 4 o 5 años acrecentó su patrimonio en 5 o 6 veces, yo ya desconfío. Le soy muy sincero. Y quizás puede parecer una superficialidad lo que estoy diciendo, pero no lo es. Si yo como ciudadano común percibo a mi representante como quien representa mis intereses, y yo veo que entre su ¿cómo les puedo decir? Entre su forma de vida y su pasar económico conmigo hay una diferencia extraordinaria. Entonces, algo hay ahí que no está funcionando. Decía el Pepe Mujica, decía, si querés hacer dinero, no te vayas a la política, andate al sector privado a ganar plata. Es lo mismo que un docente universitario se haga multimillonario con la docencia. Es imposible. Yo estoy hace 15 años en la docencia universitaria. No hay manera. No cierran los números. Y lo Única mismo manera digo, es tener una universidad privada tuya, perdón, si tener una universidad privada tuya. bueno, Hay ahí una ya hay empresa. otros intereses, ¿verdad? Pero me refiero nomás a los intereses genuinos. O sea, cualquiera de nosotros, como ciudadanos interesados en la política, que queremos ocupar algún cargo de representación alguna vez, lo hacemos y lo pensamos desde los intereses más nobles y genuinos de poder trabajar por el bien común. Creo eso, ¿verdad? Me puedo equivocar, por ahí alguno me dice, no, profe, no es así, que se... No estoy diciendo que es una verdad lo que yo estoy diciendo mi punto de vista. Cualquiera de nosotros, laburadores, profesionales del nivel independientes o funcionarios, quizá algunos, ¿verdad? Pero todos remando, ¿verdad? Y si alguna vez aspiramos a involucrarnos a la política en algún cargo de representación, creo yo que lo hacemos desde el interés genuino de construir un país mejor, ¿verdad? Sí, por lo tanto, ese ideal, esos intereses nobles que uno puede tener, decían los griegos, la política, intervenir en política engrandece al ser humano. O sea, vos te metés a la política para ganar prestigio, para ser reconocido y para ganarte respeto de la ciudadanía. Para que la ciudadanía diga, mira cómo trabaja por la gente o mira los proyectos que presenta que permitió que mejoren la calidad de vida de tales personas. Sin embargo, los valores se han trastocado en ese sentido. Hoy en día, quien quiere ascender y quien quiere dar golpes de dinero más rápido, lo hace a través de la política y ve a la política como una cuestión no de prestigio, porque eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, no de una cuestión de jerarquía, de prestigio, de respeto, sino como una cuestión de ascenso social, ¿verdad? Quiero ganar más dinero y más rápido y tener poder. Entonces se precariza la política, se prostituyen los valores nobles de la política. Lo cual no significa que yo tenga que pensar en términos utópicos la política. De vuelta, vuelvo a repetir. Eso no significa que yo tenga que decir, yo me voy a juntar solamente con los buenos y voy a hacer política solamente con los buenos. No, yo entro a la política y yo sé que tengo que negociar con distintos actores y si sos senador y diputado, con mucha más razón. Vos tenés que sentarte a hablar con todos muchas veces. Y para que tu proyecto pueda ser viable, y tenés que ir a sentarte con todos. Y si la bancada mayoritaria, como pasa hoy en día, pertenece al partido oficialista, tenés que ir a sentarte y a negociar porque esa es tu responsabilidad política. Eso no te convierte en un traidor.
El hecho de que vos tengas la habilidad de poder dialogar con todos. De eso se trata la democracia. Perdón, Ahora, ahí, otra cosa es cuando transigís tus principios buscando un beneficio personal. Buscando un beneficio personal. Es muy grande la diferencia. Y el ciudadano se decepciona porque lo que ve es que el ascenso que pegan nuestros representantes es grandioso respecto a la media del ciudadano común. El ciudadano común que está remando día a día para tratar de salir adelante, ve que sus representantes a los cuales él eligió forman parte de casi una casta privilegiada que está muy por arriba de sus posibilidades. Ahí hay una contradicción. Y ahí se genera, discúlpenme, se genera el desencanto de la ciudadanía con la representación política y con la política en general. Por eso es que muchos ven a la política como una cuestión solamente de negocios, como una cuestión donde se priorizan intereses personales, porque el componente ético de la práctica política está ausente. Parece que ya no vale y parece que el que quiere aferrarse a eso queda relegado, mientras los pragmáticos, ¿verdad? Avanzan, ¿verdad? Yo quiero nomás rápidamente avanzar conceptos fundamentales de la ética cívica de Adela Cortina. A ver, podemos avanzar eso, Silvia. Podemos ir más adelante. Conceptos fundamentales. Universalidad y pluralismo. La ética cívica busca principios y valores que puedan ser aceptados por todos los miembros de la sociedad, independientemente de sus diferencias culturales, religiosas o filosóficas. Principios y valores que puedan ser aceptados por todos los miembros de la sociedad. Libertad de expresión. ¿Ah? Libertad de asociación. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Ah? Pobreza cero. Combate a la corrupción. Nosotros tenemos muchos ladrones, pero hasta el momento por lo menos ninguno dijo yo estoy a favor de robarle al pueblo. Lo hacen, pero de manera encubierta. El concepto del pluralismo reconoce y respeta la diversidad, promoviendo un diálogo inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y consideradas. Acá, Adela Cortina retoma un poquito el hilo de Habermas respecto a la democracia deliberativa. Y pueden parecer estos conceptos un poco utópicos, digamos, ¿verdad? Un diálogo inclusivo donde todas las voces sean escuchadas y consideradas. Ustedes me pueden decir, profesor, no existe eso. ¿En qué proceso o en qué momento todos pueden ser escuchados? Está bien. Pero este es un marco, acuérdense, es una guía. Esto no significa, este es un anhelo, una guía hacia el cual las sociedades deben ir. La búsqueda de principios y valores que puedan generar el mayor consenso posible, justamente para buscar una convivencia pacífica, una convivencia que se encuentra en aquellos puntos donde coincidimos y no en aquellos puntos donde presentamos divergencia. Entre otros conceptos, dice Adela Cortina, la razón cordial. Cortina introduce el concepto de razón cordial, que integra la racionalidad con la empatía y la afectividad. Esto implica que las decisiones éticas, atención con esto, las decisiones éticas deben basarse tanto en argumentos racionales como en la capacidad de empatizar con los demás. O sea, la capacidad que pueda tener el actor político de ponerse en el lugar del otro, incluso del otro que puede ser rival políticamente hablando. ¿Verdad? Empatizar con los demás.
La ética del diálogo. La ética cívica fomenta el diálogo como medio para resolver los conflictos y alcanzar los consensos, siguiendo la teoría de la acción comunicativa, como le dije hace rato, de Jürgen Habermas. La ética del diálogo. Y acá es muy interesante analizar las nuevas corrientes políticas que estamos viendo, que se están imponiendo a nivel mundial. Y ahí vuelvo al fenómeno de Milei y esta crisis con España, crisis diplomática. Pero no es solamente con España. Milei va a Europa, va a España, efectivamente, y se erige como uno de los líderes de la ultraderecha a nivel mundial. O sea, los líderes de la ultraderecha europea le dan a Milei ese protagonismo. ¿Y qué es Milei? ¿Qué representa Milei? Representa estos valores de la ética cívica que plantea Adela Cortina, o Donald Trump, o Bolsonaro en Brasil, o Payo Cubas acá en Paraguay. Que yo no estoy diciendo que sean líderes iguales, ¿eh? Son distintos, pero digo nomás, hay un populismo ahí rampante y antidemocrático y liberal, como les dije hace rato, y liberal, porque justamente choca de frente con estos fundamentos del liberalismo, ¿verdad? Que es la tolerancia, que es el respeto por la diversidad de opiniones, por la divergencia, que es el reconocimiento de la pluralidad, que por lo tanto, no sé si era Eligio o Eusebio, o le atribuyeron nomás a ellos esta idea de, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero daría mi vida porque lo digas. Ese es el pensamiento de un liberal realmente. No estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero voy a defender con mi vida tu derecho a que vos lo digas. Ese es el respeto a la pluralidad, a la divergencia. Sin embargo, el pensamiento autoritario, ese pensamiento populista autoritario, que es el que refleja Milei o estos otros, no apela a esa tolerancia con la opinión divergente. Destruye a quien piensa diferente, ataca personalmente y busca eliminarlo si puede, ¿verdad? Lo insulta, lo agrede. ¿Cuántas veces hemos visto entrevistas a Milei donde Milei le destrata a los periodistas cuando mínimamente quieren plantear una consulta un poco crítica? Casi lo trata de burro, ¿verdad? Entonces no hay posición más antiliberal que esa. No hay posición más antiliberal que el que es irracional o intolerante con las ideas divergentes. Y eso es lo que dice Adela Cortina. La ética del diálogo. La forma de resolver conflictos y alcanzar consensos es mediante el diálogo, mediante la deliberación. Frente a esta posición de Adela Cortina, tenemos esto otro que hoy nos muestran, donde es polarizante, donde parece que todo es antagónico, donde parece que no hay puntos en común, no hay un centro. En las clases anteriores, uno de los participantes con muy buen criterio decía, profesor, hoy yo no veo el centro en la política. Veo posiciones antagónicas, blanco-negro, uno de cada lado. Si nosotros tenemos dirigentes políticos que profundizan esa divergencia, no vamos a poder construir democracia. Acuérdense lo que les digo. Nosotros necesitamos líderes políticos que busquen el centro, que busquen la sensatez en la política, en las ideas políticas. No que busquen alejar más de lo que ya están hoy la posición. Y buscar la sensatez y el centro no implica que vos tengas que abdicar o renunciar a tus principios y a tus convicciones. No, implica una responsabilidad mayor
a tu propia individualidad. Es trabajar por el bien común, más allá de tus intereses y de tus visiones personales. En cuanto a los valores y principios de esta ética cívica que pregona Adela Cortina, el fundamento son los derechos humanos. Los derechos humanos son el núcleo de la ética cívica. Cortina sostiene que estos derechos deben ser protegidos y promovidos universalmente como base para la dignidad humana. Díganme si hay algo más liberal que una idea como esta. La defensa de los derechos humanos. Y en cuanto a su aplicación, la ética cívica busca asegurar que todas las personas gocen de los mismos derechos y libertades sin discriminación. Sin discriminación. ¿Verdad? Ya nos vamos acercando al final. La idea de justicia social, la idea de equidad. A través de la ética cívica se promueve la justicia social mediante políticas y prácticas que busquen reducir las desigualdades y aseguren el acceso equitativo a recursos y oportunidades. Un liberal no tiene por qué desconocer la perspectiva social. Acá se ha instalado desde cierta ortodoxia liberal que el liberalismo no se puede ocupar de lo social. ¿Cómo no se va a poder ocupar de lo social? Se quiso instalar la idea de que son caras contrapuestas, que el liberalismo lo único que hace es perseguir el individualismo, ¿verdad? El crecimiento personal y los derechos individuales. No, señor. La persona se desarrolla en un contexto social. El liberalismo no puede desconocer ese contexto social y no puede estar de acuerdo con un contexto de desigualdad y de pobreza. Entonces, la ética cívica que promueve Adela Cortina promueve la justicia social para reducir las desigualdades y asegurar el acceso equitativo a recursos y oportunidades. La solidaridad como un valor esencial, animando a individuos y grupos a apoyarse mutuamente y trabajar juntos por el bien común. Pero esto no es una idea loca o revolucionaria de Adela Cortina. Son las bases fundantes de toda sociedad. Vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad. Y si la especie humana pierde el valor de la solidaridad, como parece que se está perdiendo, ¿verdad? En esta de vuelta, vuelvo a Bauman, esa sociedad líquida, donde cada uno hace lo que quiere, es individualista. Si perdemos el valor de la solidaridad, perdemos todo. Y esto no es una idea antiliberal, ni mucho menos. Responsabilidad y participación, responsabilidad ciudadana, la ética cívica subraya la importancia de la responsabilidad de cada individuo. Vivir en democracia implica derechos, pero también obligación, también deberes. ¿Verdad? Cumplimiento de deberes y la participación activa en la vida cívica. Y la participación democrática como un mecanismo crucial para la toma de decisiones colectivas. Cada ciudadano debe tener la oportunidad de contribuir al proceso político. Y para esto hay tres caminos que plantea Adela Cortina de aplicación práctica de su ética cívica. En primer lugar, dice Adela Cortina, la educación cívica, la formación ética. La ética cívica defiende la necesidad de una educación cívica que forme a los ciudadanos en valores éticos y democráticos, preparando a las personas para vivir en sociedades diversas. Esto no va a funcionar por accidente, señores. Esto no va a funcionar por YouTube.
o por TikTok. Esto no funciona así. A mi hijo yo le tengo que hablar de esto y le tengo que enseñar cómo se vive en democracia para que sea un ciudadano consciente y crítico de la sociedad en la que vive. Y no para que sea un mueble que no puede pensar, que no puede sentir, que no puede creer qué es lo mejor o cómo tiene que votar. Entonces, formación cívica, desarrollo moral. Esta educación debe fomentar el desarrollo moral, ayudando a los individuos a internalizar los valores de respeto, justicia y solidaridad. Pero son cosas tan básicas, tan fundamentales, que hasta hoy en los colegios se ha perdido. Todos estos casos que vemos a diario, yo tengo 4 hijos en edad escolar y escucho todos los días casos de bullying, de casos donde de falta de respeto hacia los profesores, por ejemplo, ¿verdad? De chicos de 10, 11, 12 años que le faltan al respeto al profesor de manera permanente y sistemática. El domingo, en un partido de mi hijo, cuento esto como anécdota, un chico de 11 años termina enojado el partido porque perdió su equipo y le empieza a insultar al referee, a un señor que estaba cobrando como referee, va y lo destrata con una serie de calificativos que vos, realmente uno queda impresionado. Vos decís, si a los 11 años tiene la capacidad de reaccionar de esta manera, ¿qué persona se está formando ahí? ¿Verdad? Tanto es así que el propio señor, el referee, le habló casi como su padre a este niño de 11 años. Pero es un poco una foto de lo que hoy estamos viviendo. El desarrollo moral. En primer lugar, entonces, dice Adela Cortina, educación cívica. En segundo lugar, políticas públicas. Esto no va a acontecer por accidente. Políticas inclusivas. Adela Cortina propone políticas que reflejen los principios de la ética cívica, asegurando que sean inclusivas y equitativas. ¿Qué está haciendo el Estado en este sentido respecto a las políticas públicas? Yo no veo que hayan campañas mediáticas, que hayan formación a nivel escolar, de concienciación respecto a la ética cívica, a la responsabilidad, al respeto. Eso no va a ocurrir por accidente. Y finalmente dice Adela Cortina, gobernanza ética. Defiende una gobernanza que priorice el bien común y la protección de los derechos humanos. Y sobre todo, que sea transparente y participativa. Así que yo me quedo hasta acá. Si querés, podés pasar si les interesa, el video, Silvia, ahora, y vemos un ratito, dura 3 minutos, y con eso terminamos. Ok. Bueno. A ver, a ver. Voy a ir entonces. ¿Puedo hacer una pregunta antes de empezar Sí. el video mientras Sí, pones? Hilda, adelante. Profe, quiero saber qué opinión te merece una persona que se postula para un cargo, por ejemplo, para concejal municipal, y a la mitad del camino sale y se va se postula para otro cargo. ¿Eso es ético? ¿Se podría estar hablando de que es ético que una persona se comprometa? Porque cuando se postuló se está comprometiendo a estar 5 años en ese cargo Sí. y después renuncia por el camino. A ver, uno, como bien decís vos, al presentarse a unas elecciones es un compromiso que asume con su electorado. Yo me presento para concejal, me presento para trabajar por mi ciudad y para trabajar por un margen de tiempo determinado. Por lo tanto, desde ese lugar se podría entender como una falta de ética renunciar a un cargo para el cual fuiste electo para aspirar a otro cargo, ¿verdad? Ahí creo que se aplica muy bien
la cuestión esta que decía Weber de la ética personal, la ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad. ¿Recuerdan? No sé si vos estabas, cuando vimos Weber. Weber te dice que en ciertos momentos el político tiene que optar entre la ética de la convicción, que es su ética personal, y la ética de la responsabilidad, que le dicta, que es más política, digamos, ¿verdad? O sea, la ética de la responsabilidad excede a su dimensión personal. Entonces, eventualmente, en un caso particular, un candidato te puede decir: yo pertenezco a un espacio político que necesita tener una representación en diputados, y yo soy hoy la figura que puede atraer la mayor cantidad de votos para hacer posible que mi espacio político esté en la Cámara de Diputados. Te pongo nomás un ejemplo, no estoy buscando justificaciones, te digo nomás cómo en casos como esos se puede dar ese enfrentamiento entre la ética de la responsabilidad, que es más amplia, que excede a la persona muchas veces, y la ética de la convicción, que es algo del fuero más íntimo de la persona. No sé si soy claro o confundimos. No, está claro, profe, porque hay gente, o sea, yo conozco gente que se postula como un trampolín nomás. En realidad no entra en ninguno de los dos aspectos que estás mencionando. Usa como un trampolín para llegar a un cargo más elevado, vamos a decir. Ya. Sí, yo creo que sí, que podría ser una falta ética, pero te soy muy sincero, no me parece algo, frente a otras cosas, no me parece algo extremadamente grave, en mi consideración, por lo menos, como sí otras cosas, ¿entendés? Pero eso ya es algo de cada uno, eso ya está más en la consideración de cada uno. O sea, lo que creo es que esa persona puede buscar buenas razones para tomar esa decisión, ¿entendés? Que puedan ser incluso razones legítimas, ¿entendés? Sí, gracias, profe. Dale. Vamos a ver si se escucha. A ver. Vamos a ver si escuchar. Está apagado el microfonito de ahí abajo. Lo que pasa es que la justicia tiene que ir también ligada. Lo que pasa es que la justicia tiene que ir también ligada a la prudencia. Y me parece que esas dos virtudes, que son clásicas, que vienen desde los griegos, tienen que ir siempre unidas. La justicia tiene que exigirse también con prudencia. Por eso en Ética de la Razón Cordial dije, y en la Ética del Consumo también, que yo creo que la gran virtud de nuestro tiempo debería de ser la cordura. No se habla mucho de la cordura, a mí me parece una bonita virtud. Creo que la cordura es como un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. El que es cuerdo es que tiene corazón, es que tiene ese cor cordis, ese corazón, y precisamente porque tiene corazón intenta ser justo y a la vez prudente. Yo creo que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 es el mejor acontecimiento histórico que ha tenido la humanidad desde el punto de vista de lo que es la moral, la política, etc. Creo que el hecho de que las Naciones Unidas declaren y reconozcan, no que concedan, sino que reconozcan que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen derecho a la vida, a la expresión libre, a la formación de conciencia, a una atención sanitaria, a una educación de calidad. Ese reconocimiento me parece que es
lo mejor que ha podido pasar históricamente, porque las declaraciones de alguna manera comprometen. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de tantos años pues estén violados en todas partes del mundo y desde luego satisfechos en ningún sitio. Pues porque efectivamente los seres humanos no estamos a la altura de nuestras declaraciones. Camilo, nos despedimos hasta el próximo miércoles, profe. Dale, quedamos así. Está. Le Bueno. agradezco a todos. Nos vemos el próximo Y miércoles. nos vemos entonces. Última recomendación, el mismo ID, la misma clave, a la misma hora y por el mismo canal. Perfecto, que Y, tengan buenas y noches. si- Muchas gracias. inclusive el mismo link para comunicarse. Nos volvemos a ver. Y les aviso lo de la charla del profesor Marcos Pérez. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Adiós. Muchas Nos gracias. Buenas vemos. noches. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches para todos.